The major innovation was a shift in the way language was perceived and understood. Una de la innovación más importante fue realmente el viraje que se dio en la forma en que el lenguaje se entiende y se conoce. So for those of you who are familiar with the study of language, there were two major prevailing assumptions in the 1940s. Y para ustedes que, bueno, en cierta forma son conocedores del lenguaje, hay dos supuestos muy importantes que estaban en los 40. One was a view developed extensively by Ferdinand de Saussure, famous Swiss linguist, which regarded language as essentially a social phenomenon. Y justamente teníamos entonces una de las ideas importantes de Saussure que decía que el lenguaje como algo social, un fenómeno social. Language is a property of communities. Entonces el lenguaje como una propiedad de las comunidades. An alternative view expressed, for example, by the leading American linguist Leonard Bloomfield is that language is a collection of sentences. Y justamente así también teníamos otras visiones alternativas como la de Bloomfield, norteamericano, que decía que por supuesto el lenguaje como una colección de oraciones. In Bloomfield's definition, language is the set of all utterances that can be produced in a speech community. Así que Bloomfield decía que bueno, que todo el lenguaje como gran colección de las oraciones que podían ser pronunciadas en un momento determinado del habla. That was also the conception that was adopted by the leading philosophers in the analytic tradition, the Anglo-American tradition. Y justamente esa es una de las concepciones que bueno, los más importantes filósofos de la tradición anglosajona habían optado. So, for example, W.V. Quine, the Harvard philosopher, was the most Quine de Harvard, por ejemplo, most influential philosopher fue uno de los of past generation. filósofos más con mayor influencia en este tema. So for him, language is a set of sentences, Para él es un conjunto de oraciones, just as arithmetic is a set of propositions. un conjunto de proposiciones. And that's taken over into modern philosophy by many people. Y esto también fue en cierta forma tomado por muchos filósofos más modernos. Generative grammar took a very different view. En cambio, la gramática generativa tomó una perspectiva distinta. It regarded a language, say your language, as a biological property of a Entonces, person. justamente lo que hace es que tu lenguaje es una propiedad biológica de la persona, es tuyo. So your language is something that's in your head. Entonces, not in el the lenguaje society. está en vos, en ustedes, no en la sociedad. And furthermore, language is not a set of expressions, but a procedure for determining the sound and meaning of infinitely many expressions. Entonces, el lenguaje, en cierta forma, no es un conjunto, sino expresiones que están allí y que se combinan a nivel del sistema para que ustedes puedan producir en forma infinita. Now that conception of a finite procedure that can determine an infinite number of entities was not understood well until the mid-20th century. Y esto, en cierta forma, de esta propiedad de la infinitud de distintas oraciones que podían llegar a ser producidas, no fue bien comprendido hasta la mitad del siglo XX. But by that time, through the work of Alan Turing, Kurt Gödel, many other distinguished Entonces, figures, justamente hasta ese momento, el trabajo de Turing y de otros pensadores muy importantes de la época, there was a clear, definite understanding of this concept. había una comprensión bastante definida sobre este concepto. If you look back in the tradition, Si ustedes miran la tradición, there was an attempt to kind of grasp this notion. en cierta forma, había una noción de tratar de ver qué se hacía con esta noción. So for Descartes, who was the major distinction, the primary distinction between humans
and either animals Por or ejemplo, para machines. Descartes, que había, por ejemplo, bueno, que había una distinción importante entre los genes humanos y los genes animales, por ejemplo. Was the ability of all humans, independently of intelligence, to produce and understand an unbounded, unlimited number of expressions Justamente sería una habilidad de los humanos, independientemente de sus capacidades, poder entender y comprender una innumerable cantidad de expresiones. expressions which are appropriate to situations, Y si- but not caused by the situations. Y son Crucial expresiones distinction. que sí son apropiadas para las situaciones, pero que no son causadas por las situaciones. So, for example, now I'm producing certain expressions. I could produce others. En este momento yo estoy diciendo algo, estoy produciendo expresiones y podría haber expresado otras. I could start talking about the World Cup, Podría estar hablando de, por ejemplo, la Copa Mundial, but it would be too embarrassing for my wife, so I pero won't. eso sería la verdad que no sería muy bueno para mi esposa. But I'm producing new expressions, maybe new to you, maybe new to me, Yo estoy which haciendo are, algunas expresiones nuevas, que tal vez no sean nuevas para ustedes y para mí, which are appropriate, presumably, to these circumstances. que son apropiadas para esta circunstancia. And humans, all humans, have the capacity to do this without any limit, Y todos los humanos tienen esta capacidad para hacerlo con ningún tipo de límite. but no other animal can do anything Pero of the ningún kind, otro tipo de animal puede llegar a hacer esto. and there's no way to duplicate it in a machine. Y ahí tampoco te puedes duplicar todavía por una máquina. That was Descartes' fundamental distinction Y esta fue la between, distinción importante que hace Descartes between body and mind. entre cuerpo y mente. It was the same idea was pursued by others, famous important linguist and humanist Wilhelm von Humboldt, Esta idea también fue también desarrollada por otros humanistas y filósofos como por ejemplo Humboldt, who's the founder of the modern university system, and que fue el fundador del sistema universitario moderno. he was also a major student of language, También fue un gran estudiante de la lengua and he tried to characterize language in his phrase as infinite use of finite means. y justamente él trató de caracterizar el lenguaje como el uso infinito de distintos medios. There's something fundamentally correct about that, but it was not until the mid-20th century Hay algo muy importante de esto, y no hasta la mitad del siglo XX, that it was possible to formulate these intuitive conceptions in y esto a podía ser precise formulado way. en dos distintas concepciones. So now, beginning, say, in the mid-20th century, it became possible to study how finite means can yield infinite use. Justamente una de las cosas que podemos ver y que se pudo empezar a estudiar a partir de ese momento fue cómo los medios finitos podían tener usos infinitos. But it is important to stress that the Cartesian question, Pero es Descartes' importante question, enfatizar la pregunta cartesiana, remains completely mysterious. que por supuesto sigue siendo misteriosa. We have no conception of how people are able to produce expressions Todavía no tenemos forma de saber por qué la gente puede producir expresiones that are appropriate to situations but not caused by que situations. son apropiadas para la situación, pero no son causadas por la situación. It's a very crucial distinction, Esta es una distinción extremadamente importante y crucial. and it's a distinction that runs over all aspects of human action. Y justamente es una distinción que lleva a todos los aspectos de la actividad humana. So, for example, on the airplane coming here, I was reading a current issue of a journal on neuroscience, Justamente en el avión, mientras venía para acá, estaba leyendo uno de los últimos números de neurociencia, una revista. de un journal. one of the articles is by a Nobel laureate, the leading student of the organization of how the brain plans and organizes Uno de estos action. artículos estaba leyendo él, justamente de un premio Nobel, un estudiante de cómo se organiza el cerebro y cómo funcionan las distintas partes del cerebro. And he ends up saying, we're learning a lot about the puppet and the way the puppet works,
but we don't understand anything about the puppeteer. Justamente, sabemos y podemos ver cómo, y estamos aprendiendo cómo se maneja el puppet, pero no sabemos bien por qué y cómo lo hace. That's Descartes' question. Y esa es la pregunta. And if you're thinking about problems for the future, Y si vemos los problemas para el futuro, entonces, that's one of the crucial problems ese es uno de los problemas cruciales, about which people don't even have bad ideas. que ni siquiera let alone good tenemos, por ideas. ejemplo, ni idea de cómo resolverlos. So turning to Humboldt's phrase, infinite use of finite means, Entonces, volvamos a la expresión de Humboldt de que hay un número finito de medios para usos infinitos. we can now carefully study the finite means Entonces, podemos estudiar los medios finitos and the way they can in principle provide for infinite use. y podemos ver entonces cuáles serían los principios por los cuales estos van a tener un uso infinito. But the question of how they are in fact used Pero la forma en que realmente son usados, remains a total mystery. y eso sigue siendo un misterio total para todos. That's the question about the puppeteer. Y ahí está el tema entonces que hablamos del puppeteer. Well, nevertheless, these two innovations Estas dos innovaciones entonces introduced a whole range of entirely new questions. esto por supuesto hace dos preguntas importantes. So once you begin to study language as a biological object, Entonces cuando comenzamos a estudiar el lenguaje como un objeto biológico, an unlimited amount of information becomes relevant to determining what is the nature of a particular language. say entonces English. justamente vemos entonces que hay una gran cantidad de información que comienza a ser relevante para poder entender a un lenguaje en particular. If language is a social institution, as claimed by de Saussure, Entonces, there's si como Saussure decía, el lenguaje como institución social, there's almost nothing to say about it. We entonces can't no hay nada que comment decir. we can't comment on social institutions. Entonces tenemos que trabajar sobre instituciones sociales. If language is a set of sentences, what's called by linguists a corpus of materials, En cambio, si el lenguaje es una gran cantidad de oraciones que tienen algunas propiedades materiales, the way Leonard Bloomfield and American linguistics defined it, then in that. Thank you. Yeah. If language is a finite collection of sentences, Entonces, si el lenguaje es una colección finita de oraciones, what linguists call a corpus of material, entonces los lingüistas a través del corpus que pueden construir, the way it was defined by Leonard Bloomfield and American en la forma que lo hicieron, por linguistics, ejemplo, Bloomfield y otros lingüistas, then we can answer every question entonces about ahí sí language. podríamos llegar a contestar cada pregunta. You can find every property that you like about that Uno puede collection encontrar of materials. cada propiedad que uno quiere encontrar realmente en cada una de esas colecciones. So under the prevailing conceptions of language, Entonces, en estas concepciones de lenguaje que hoy están en boga, either we could say virtually nothing, no podemos decir nada or we could answer every o question. podemos contestar cada una de las preguntas. As soon as you look at language as a biological object, Entonces, si ustedes ven al lenguaje como un objeto lingüístico, biológico, it turns out very quickly that though you can answer some questions, entonces parece muy rápidamente que podemos empezar a contestar algunas preguntas, almost everything is a complete puzzle. aunque cada una de esas cosas es como si fuera un gran rompecabezas. So as soon as you can answer, and any kind of evidence becomes relevant. Entonces, a medida que ustedes comienzan a contestar, cualquier evidencia que ustedes tienen comienza a ser importante y relevante. For example, evidence about Japanese Hay evidencia, por ejemplo, del japonés,
becomes relevant Ahí eso es importante, to the study of the nature of English. como también eso también va a ser muy importante para estudiar, por ejemplo, la naturaleza del inglés. The reason is very straightforward. La razón es muy correcta, muy derecha. A speaker of Japanese has somehow internalized a procedure for generating an infinite number of expressions Porque el hablante de japonés, with quiere- sound, okay, with sound and meaning in Japanese. porque el hablante de japonés ha internalizado una serie de cantidad de procedimientos finitos que le permiten a él expresarse a través de sonidos y significados en japonés. And it's only possible to do that with a certain kind of genetic endowment, biological endowment, Y eso puede ser solamente posible si hay un cierto dote genético que le ha sido dado, that enables an infant to use a small amount of data and internalize this procedure, this generative procedure. que justamente lo que le permite es entonces, con muy poca cantidad de datos, poder trabajar sobre ese procedimiento internalizado que ya posee. But speakers of Japanese have the same genetic endowment that speakers of English do. Justamente, el hablante de japonés tiene exactamente los mismos dotes biológicos que el hablante de inglés. Humans appear to be completely uniform in their genetic capacities, Justamente, cognitive capacities. justamente en sus características genéticas y sus características conectivas, los humanos somos realmente bastante uniformes. So that means that the child learning English used the same methods of acquisition as the child learning Japanese. Entonces, por supuesto, el niño que está aprendiendo a hablar inglés utiliza exactamente los mismos procedimientos que el niño que está aprendiendo a hablar japonés. And if some principle, alleged proposed principle of language doesn't work for Japanese, it's not going to work for English. Entonces, justamente los mismos principios del lenguaje que no funcionan en japonés tampoco van a funcionar para inglés. And it follows from that, if you think about it, that information about Japanese can give us a very precise information about the nature of English. Y justamente si ustedes ven eso, verán entonces que la información que podemos obtener del japonés va a darnos una información muy precisa también sobre la información sobre inglés. Similarly, information about how languages are acquired, Así vemos también que cómo los lenguajes son adquiridos, how languages are represented in the brain, cómo el lenguaje se representa en el cerebro. and in fact, evidence from genetics. Hay algunas evidencias sobre la genética también. In fact, any kind of evidence you can imagine could Cualquier be evidencia que ustedes quieran imaginarse puede relevant to the study of the grammar of English. ser justamente relevante para el estudio, por ejemplo, de la gramática del inglés. Notice that that's not true on Saussurean grounds or on Bloomfieldian grounds. Justamente esto no sería así si tomamos en base a Saussure o a Bloomfield. So all of a sudden, a very rich array of evidence is available for the study of particular languages. Entonces, cualquier evidencia realmente comienza a ser relevante para el estudio de cualquier lenguaje particular. Furthermore, as soon as you begin to look at the procedure that might have this property of explaining the sound and meaning of all sentences, you find that everything is problematic. Una vez que ustedes empiezan a ver cuáles son los procedimientos que hacen para que esto funcione en sonido y significado en un lenguaje particular, todo comienza a ser realmente problemático. So I can remember when I was a student in the 1940s, the general assumption among graduate students was that this field is a lot of fun, but it's finite. What will happen when we've applied the procedures of analysis to every language? Then it's over. Una de las cosas que pasaba cuando él era estudiante, allá por los 40, era que lo que se creía era, bueno, si esto todo era una cuestión finita, ¿qué pasa cuando empezamos a estudiar realmente todos los lenguajes? ¿Qué va a suceder? And if you look at the publications of that period, that's the way it seemed. Y si entonces ustedes ven esas publicaciones de esa época, van a ver entonces studied the properties of a corpus of material in a certain language. entonces se estudiaban los corpus, el material corpus que había de algunos lenguajes. Students today are, first of all, studying questions that could not even have been imagined 50, 20 years Hoy, por ago. ejemplo, los estudiantes comienzan a estudiar preguntas que ni siquiera nos imaginábamos hacia los 50.
And furthermore, they're well aware that very little is understood about intricate, complex processes. Y justamente estamos todos muy conscientes de que muy poco se comprende de los verdaderos procedimientos internos. So the Y field complejos. is completely different in conception. Entonces, el campo realmente es totalmente distinto en concepción. Actually, this has a certain resemblance to the early stages of modern science. Esto es muy parecido, en cierta forma, a lo que pasaba con los primeros momentos de la ciencia moderna. So if you go back to, say, the 16th century, Por ejemplo, en el siglo XVI, there were answers to most of the fundamental questions of había physics. realmente respuestas a las preguntas más importantes de la física. Por ejemplo, So, for example, if I'm holding this cup and it's full of boiling water and I have my hand here and I let it go, the cup goes down and the steam goes up. entonces justamente fíjense que si yo tuviera este vaso lleno de, por supuesto, de agua hirviendo, And there was a yo good tengo la mano puesta aquí, está todo aquí dentro, saco la mano, el gas comienza a subir. And there was a good explanation Y for había that. explicaciones para todo, Things go to their natural place. porque las cosas iban a sus lugares naturales. The natural place of the cup is on the ground, Justamente el lugar natural de un vaso es estar apoyado sobre la tierra, and the natural place of the steam is y justamente up in the el sky. lugar natural del vapor es subir. And things attract each other and repel each Y other las cosas se atraían y se repelían unas a las otras. because of what were called sympathies, which bring them together, Entonces justamente había una cierta simpatía entre que las podía unir, o antipatía que en cierta forma las separaba. antipathies, which push them apart. Y justamente las separaba una de las otras. And if I look at the audience and I see a face, the reason is because the image of that face is moving through the air and going into my eye and imprinting Y itself justamente en in esta my audiencia brain. yo veo distintas caras. ¿Y por qué veo la cara? Porque esa imagen de la cara se está moviendo a través del aire y entra a mi ojo So that y ahí a mi mente. explains the problems of perception. Y ahí estoy explicando algunos problemas de la percepción, por ejemplo. As soon as Galileo and some of his compatriots, Y a medida que Galileo y algunos de sus compatriotas comenzaron, as soon as they allowed themselves to be puzzled about these entonces phenomena, a medida que ellos comenzaron a realmente a preocuparse y a interesarse por estos fenómenos en sí, estar intrigados sobre qué pasaba. it quickly became apparent that all of the explanations were meaningless Entonces se dieron cuenta que todas esas explicaciones no tenían sentido. and everything, and we understand essentially nothing. Y que realmente no entendían nada. And out of that comes modern science. Y ahí comienza la ciencia moderna. This ability to be puzzled by familiar phenomena Entonces esta habilidad de realmente empezar a interesarse, a intrigarse por fenómenos familiares comunes, is a very crucial capacity es una capacidad muy importante, from infancy to the most advanced levels of research. justamente tanto en los infantes como en los niveles más avanzados de la investigación. And that's pretty much what happened in roughly the 1950s Y eso es por ejemplo lo que pasaba, por ejemplo, hacia los 50, with regard to the nature of language. cuando empezamos a trabajar con la naturaleza del lenguaje. So it quickly became apparent that every aspect of language is completely puzzling. Entonces empezamos a darnos cuenta que cualquier aspecto del lenguaje realmente era intrigante. From the question of why the speech sounds have particular properties Entonces empezamos a ver por qué los sonidos del habla tenían ciertas propiedades, to questions of the meaning of words and of el complex significado de las palabras, las estructuras complejas. At the very early stages, the proposals to deal with this, to develop generative procedures, were extremely complex. Una de las cosas que vimos es que las propuestas, esto de desarrollar procedimientos muy generales en algo tan complejo, era bastante difícil. It was necessary to develop complex theories Había que desarrollar teorías complejas, just in order to try to attain some adequacy in description, to justamente- describe the phenomena. Teníamos que tratar de lograr cierta adecuación descriptiva en algunos fenómenos complejos.
In any domain, En cualquier dominio, when you don't understand things, they look extremely complex, Especialmente chaotic, que no- varied, and so on. justamente en aquellos lugares, en aquellos dominios en los cuales no había ningún tipo de comprensión, había que desarrollar teorías complejas que podían llegar a abarcarlos. So for those of you familiar with the field, if you look at the theories of the 1950s, they had complex phrase structure grammars and complex transformational grammars. Justamente teníamos, si ustedes ven, especialmente aquellos que son muy familiares con el tema, ven que había una gramática, una gramática de estructura de frases complejas y the last thing was No, transformational grammar. Sí, Transformation, y gramática transformacional. It was understood right away that this can't be accurate. Se entendía en cierta forma de que esto podía ser preciso. The one reason it can't be accurate is that no child could ever acquire a system like that on the basis of the limited evidence available. Justamente una cosa que hacía que esto era muy preciso, veíamos que no habría ningún ningún niño que en cierta forma está adquiriendo el lenguaje tiene disponible todo este conocimiento complejo. And nevertheless, it is just a simple fact Y es un hecho simple entonces that human infants instantaneously acquire language que a pesar de no tener ese conocimiento tan complejo, el infante humano adquiere el lenguaje de forma compleja también, without any training or sin any capacitación, sin instrucción. instruction. So, for example, a newborn infant, a day or two old, already can distinguish between the language of its mother and another language, both of them spoken by a female voice that it's never heard before. Justamente así vemos como un niño recién nacido, hasta casi los que tienen 2 años, pueden distinguir perfectamente cuál es el lenguaje de la madre, siempre y cuando sea una voz femenina, del lenguaje que no es de la madre, y lo distingue con mucha claridad. That alone is a pretty remarkable achievement. Y eso es un logro realmente muy importante, It means that the infant is just surrounded by a lot of noise, porque para el niño estaría, por ejemplo, rodeado de ruido, but it is somehow a human infant is capable of selecting from the noisy environment certain parts which are language related. pero justamente de todo ese ruido que él escucha y de que está rodeado, él puede seleccionar precisamente cuál es el aspecto del lenguaje que él entiende y al que está relacionado. And with almost no experience at all, Y sin ningún tipo de experiencia, it can distinguish one language from another language. puede distinguir una lengua de otra lengua. On the other hand, if you say take a chimpanzee, En cambio, si ustedes estuvieran con un chimpancé, por ejemplo, which has the same auditory system we que do, tiene el mismo sistema de audición que el nuestro, and place the chimpanzee in the same environment, y ponen al chimpancé en el mismo ambiente que el niño, it just hears noise. él solamente escucha sonidos That o ruido. elementary fact alone tells us that there's some very specific genetic factor in humans, which Entonces, is esto nos- language, focused on language. Entonces, eso nos da a nosotros la idea de que, por supuesto, existen factores específicos y genéticos que se focalizan sobre el lenguaje y que lo poseen los humanos. And then if you pursue the study through further, Entonces, short si siguen period, estudiando a través de you distintos... find that the infant is systematically acquiring very complex knowledge with almost no data. Justamente, si ustedes ven y siguen estudiando esto, ven cómo el niño sigue adquiriendo nociones extremadamente complejas sin los datos como para hacerlo. This is true even for the simplest cases, like the meanings of single words. Esto mismo pasa con expresiones, oraciones simples y palabras únicas, es decir, single words, As soon precisas. as you investigate the meaning of any simple word, Y si ustedes- you find that it is quite intricate. Justamente, fíjense que ustedes tienen que empezar a investigar el significado de alguna palabra, es bastante intrigante. But children are learning this with almost no data. Y fíjense que los niños lo aprenden sin ningún tipo de datos, de información. So at the peak period of language acquisition, about 2 years old, Y fíjense que a los 2 años, más o menos en el momento cúlmine de la adquisición del lenguaje, the children are acquiring a new word every waking hour. fíjense que el niño está aprendiendo una palabra nueva en cada hora que está despierto. Which means that they are learning words essentially on one presentation. Y fíjense que aprende la palabra a medida que se la van presentando. And it is
incredible feat to acquire a complex meaning on the basis of one usage. Entonces justamente es un gran logro poder adquirir una palabra totalmente compleja en el uso determinado que se le da. And as soon as you look at things more complex than a single word, like the meaning of a phrase or the way phrases are constructed, Y fíjense que a medida que the ustedes ven cómo miracle eso grows se ve rapidly. justamente que no solamente que comienza con el significado de la palabra, sino de frases y de frases que cada vez son más complejas, entonces toda esta cadena de significados erupciona y crece muchísimo. All of the considerations like this tell us very quickly that the complex theories of the 1950s cannot possibly be accurate. Entonces todo esto nos lleva a pensar que todas esas teorías complejas de los 50 es imposible que fueran tan precisas. Nothing as complex as that could possibly have evolved throughout all of human evolution. Y justamente lo más importante es que todas estas nociones complejas no pueden haber evolucionado a través de la evolución humana. So what must be the right answer Lo que sería la respuesta correcta entonces is that there is some very simple form of computation entonces habría lo que sí es importante es que habría ciertas formas simples de computación which operates under the conditions of natural law. que opera en condiciones de leyes naturales. Natural law here means principles of efficient computation, Son reglas naturales que operan sobre sistemas de computaciones eficientes, principles which are not specific to humans. que son principios que no son específicos de los humanos. Such principles must interact with simple computational mechanisms Que interaccionan con mecanismos to computacionales yield the diversity, complexity of the superficial phenomena that we observe. y justamente lo que decimos es que estos sistemas de computacional dan como resultado todos estos fenómenos complejos que nosotros podemos llegar a observar. This is the same problem that arises in all of science. Y esto es las mismas propiedades que tienen todos los científicos y en todas las ciencias. So if you look out the window and you see leaves blowing, things moving, and so Entonces, si on, ustedes vean por la ventana que las hojas vuelan, que los objetos se mueven, it looks extremely complex, eso impossible to es describe. algo extremadamente complejo y difícil de describir. Highly varied. It's different from one moment to the next. Debido a la gran variedad y el gran alto de variabilidad que tienen las cosas, es muy difícil explicar una cosa de hoy a otro momento. But the whole thrust of modern science since Galileo Pero justamente esta sed que tiene la ciencia moderna hoy has been to try to show that there are extremely simple hidden principles nos está demostrando que hay principios muy simples, muy sencillos, which operate in such a way as to yield the diversity and complexity of observed phenomena. justamente que ellos lo que hacen es que operan en cierta forma para dar como resultado estos fenómenos tan complejos y diversos. That's the task of science, of rational inquiry. Y justamente estas son las pruebas de la ciencia racional. In biology, if you go back to, say, the 1950s, Sí, por ejemplo, en biología, si uno va hacia los 50, it was widely assumed that biological organisms are so varied and so complex that almost anything could be a possible biological organism developed by natural selection. justamente una de las cosas que se ve es que todos los organismos biológicos son tan complejos y tan diversos que ellos han dado por resultado distintas opciones que se fueron dando a través de la selección natural. It was understood by serious biologists Esto fue entendido por los biólogos that can't possibly be true y también puede ser verdad, for reasons like the ones I've mentioned. porque muchas de estas conferencias lo están mostrando. And by now it's understood that there's a very limited number of possible organisms. Y hoy lo que se entiende es que hay un número muy limitado de organismos posibles. The number of the possibilities for organisms may be so narrow that it's even possible that there's what's called a universal genome, a single genetic structure which Una de las cosas que se ve es que la limitación de los distintos organismos es tan estrecha que lo que se puede llegar a decir que este genoma universal es tan preciso
a single genetic structure which determines the possibilities for all organisms. Justamente que forma parte, que lo que está, este genoma natural, universal está compuesto por una estructura tan simple y que puede generar la gran diversidad que nosotros vemos. That's not demonstrated, but it's now regarded as a plausible thesis. Esto no está demostrado, pero sí se puede tomar como una tesis posible. That's a radical difference from biology, say, 60, 70 years ago. Justamente, esto es una diferencia radical en la biología de los años de 60 o 70 años atrás. And something similar has happened in the study of language during this period. Y justamente con el lenguaje ha pasado algo similar. It's now a plausible thesis, not demonstrated, but Tenemos una plausible, tesis posible, pero no demostrable, that there's really only a single language, que estamos hablando de un solo lenguaje, that the core properties of language, the properties of syntax that form expressions, the properties of semantics that interpret expressions, are uniform. Lo que podemos ver es que hay un lenguaje uniforme en el cual las propiedades del sintaxis, las propiedades de los atributos, las propiedades de las formas son únicas. And in fact, it's hard to believe that that's not true. Y la verdad es que es muy difícil no creer en eso. The reason is that if it's not true, it's a miracle that children can acquire language. Entonces, justamente, si esto no fuera así, es un milagro de que los niños puedan adquirir un lenguaje. Since they do acquire language, Entonces, como ellos realmente adquieren el lenguaje, it must be that it is something so simple tiene que and ser algo tan uniform simple, una forma nueva, that they can acquire it on essentially no data. justamente que pueden adquirir algo sin ningún tipo de datos. Now, languages do obviously differ. Pero por supuesto que los lenguajes son distintos y difieren. So if my wife decides to talk to me in Portuguese, I can't understand what she's saying. Por supuesto, si mi esposa decide empezar a hablarme en portugués, yo no lo entiendo. But the more we learn, the more we seem to discover that the differences among languages are at a very superficial level. Justamente una de las cosas que más, a medida que más estudiamos y más investigamos, lo que vemos es que las diferencias de los lenguajes son superficiales. Roughly speaking, the differences seem to be in how it comes out of our mouths, not in what's going on in the head. Justamente una de las cosas que, así hablando muy rudamente, diríamos que las diferencias están en cómo salen de la boca, pero no de lo que está en la cabeza. So the internal mental processes Entonces, appear to be very uniform, maybe completely identical across all human languages. Justamente una de las cosas que vemos es que todas las propiedades y atributos internos son uniformes en todos los lenguajes humanos. And various means are used to articulate it, to get it out Y into muchos sound. de estos medios están articulados en la medida en que se pronuncian a través del sonido. All of this is pretty much external to language. Todo esto es externo al lenguaje. So the properties of speech are determined very heavily by the nature of the articulatory system. Justamente las propiedades del habla están totalmente enraizadas en las propiedades del sistema articulatorio. But the articulatory system has nothing to do with language. Pero el sistema articulatorio no tiene nada que ver con el lenguaje. In evolutionary time, En el tiempo, digamos, en la evolución del hombre, the sensory systems were in place hundreds of thousands of years, maybe millions of years before language ever emerged. justamente el sistema sensorio-motor se desarrolló hasta, podríamos decir, millones de años antes de que se desarrollara el sistema articulatorio. And as I mentioned, chimpanzees have the same auditory system that we do, Y justamente, si ustedes ven, el chimpancé tiene el mismo sistema articulatorio que nosotros. and they're about Perdón, estoy haciendo un error y discúlpenme a todos, es el sistema auditivo. Discúlpenme, roughly- por favor. they're about 12 million years separated from us in evolutionary time. Justamente esto fue más o menos hace 12 millones de años en la escala biológica de evolución. 6 million years since the separation means 12 million years. Entonces imagínense que 6 millones de años desde a partir de la separación, bueno, estamos hablando de casi 12 millones de años. So the general picture that is coming to light, very much as in biology, seems to be that there is a uniform or near uniform central system of language which is responsible for the
structure and meaning of expressions. Justamente entonces lo que nosotros estamos viendo es que tenemos un sistema uniforme o casi uniforme de lenguaje que está ubicado en forma interna que permite entonces la estructuración de las expresiones. And the apparent diversity, complexity, mutability, changeability of language seems to be almost entirely in the way it is externalized, adapted to the sensory motor system. Justamente una de las cosas que vemos entonces es que toda esta habilidad de maleabilidad, reproducibilidad, cambio y mutabilidad que tiene el lenguaje es una externalización de este sistema interno que está conectado con el sistema auditivo. Incidentally, in the past generation, it's been learned that sound is only one way of externalizing language. Y justamente una de las cosas que vemos es que el sonido es una de las formas de externalizar el lenguaje. The language of the deaf, sign language, Por ejemplo, el lenguaje de los mudos, por ejemplo, también es un lenguaje de los signos. turns out to be remarkably similar to spoken language. Es muy similar al lenguaje hablado. It's very similar in its form, its structure, its Es muy principles. similar en forma, estructura, expresiones. It's even remarkably similar in manner of acquisition, También es muy similar la forma en que se adquiere. and it's even similar in the way it's represented in the brain. Y también es similar en la forma en que cómo se representa en el cerebro, por ejemplo. It's known that spoken language is typically represented mostly in the left hemisphere. Justamente sabemos, por ejemplo, o se representa que el lenguaje hablado está en el lado izquierdo, ¿no?, de nuestro hemisferio cerebral. And it was assumed for a long time that sign must be right hemisphere specialized because it's visual, not analytic. Y justamente una de las cosas que se supuso durante mucho tiempo, es que los signos estaban ubicados en el lado derecho de nuestro hemisferio cerebral, porque justamente es la parte visual, no analítica. That turns out to be wrong. Y eso ahora está equivocado. It's the same as spoken language. Es igual que en el lenguaje hablado. So that means that there's some central system Entonces se habla de un sistema central which is dedicated to language, que se dedica al lenguaje. and it can be used in any sensory Entonces que modality. se puede, en cierta forma, traducir en cualquier modalidad sensorial. The only reason we can't use it in smell is that our sensory capacities are too limited. We're not as smart as dogs. Justamente no, es una cosa que no podemos usarlo, por ejemplo, para oler, es porque su capacidad sensorial es muy limitada. But sound, vision, touch, those are all perfectly possible, and they Pero, por work the same ejemplo, ways. justamente el sonido, el ver, poder tocar, funcionan en la misma forma. This general picture also fits with our experience. Esto también encaja muy bien con nuestra experiencia. So suppose I decide that I want to understand what my wife is talking about when she speaks Portuguese. I want to learn Portuguese. Justamente una de las cosas que veo es, bueno, cuando mi esposa habla portugués y bueno, yo voy a tener que aprender a hablar portugués. I don't have to learn about the semantics of Portuguese. Pero yo no tengo que aprender a oler portugués. That I know already. Eso ya lo sé. I don't have to learn about the principles of formation of sentences in Portuguese Pero tampoco voy a tener que aprender los principios que forman las oraciones en portugués. because those are uniform among Porque languages. son I know uniformes them en todos los already. lenguajes. I have to learn about the pronunciation. Pero tengo que aprender la pronunciación, I have to learn about the morphological paradigms, tengo que aprender los paradigmas how morfológicos, does agreement work, how does gender cómo, work. por supuesto, hay acuerdo entre palabras, I have cómo to- trabaja el género, por ejemplo, de las palabras. I have to learn a few things about word order, Tengo que aprender algo sobre el orden de las palabras también. a lot of things like that. Tengo que aprender esas cosas. I also have to learn what's called arbitrariness, Saussurean arbitrariness. Y So justamente which- tengo que aprender alguna arbitrariedad según el socio. which sound is associated with which concept. Por ejemplo, qué sonido se asocia con determinado concepto. A lot of learning is just that, memorizing which sound Por goes supuesto, with tengo which muchas cosas concept. que aprender, muchas cosas que memorizar acerca de qué sonido se asocia con cada concepto.
But it's important to understand that the terms of that relationship are already understood. Pero tengo que entender, y es importante saber, que toda esa forma en que eso se relaciona ya está comprendido. The concepts are already there. Ya los conceptos los tengo incorporados. The possible relations of sound are very uniform. Las relaciones posibles de sonido son bastante uniformes. So it's only a question of learning which arbitrary connection is Justamente una de established. las cosas que es una cuestión de ver qué sonidos arbitrarios son importantes para aprender, y nada más. And that is the kind of thing that an infant could learn on one Y presentation, justamente eso es lo que aprenden los infantes o los niños. and that an adult could learn by memorizing a dictionary. Y justamente, y los adultos lo aprenden a través de la memoria y memorizando diccionarios, por ejemplo. But everything serious about the language I would already know. Pero todo lo que es realmente importante y relevante y serio del lenguaje yo ya lo sé. And if you look at language instruction, Y si uno ve, por ejemplo, justamente el aprendizaje de lenguas, it does not teach the semantics, it does not teach the syntax. no enseña la semántica ni enseña la For sintaxis, one reason, because nobody understands much about it, porque no sé, nadie lo entiende realmente todo eso. and for another reason, because it's superfluous. Y porque You know tampoco it es, already. y por otras razones, pues también son superfluas. What you're taught in a classroom is the superficial aspects. Justamente lo que se habla y se trabaja en clase son los aspectos superficiales del lenguaje. It's very much like, say, say, a swimming coach who's teaching somebody how to swim. Entonces, piensen en un entrenador de natación cuando enseña a nadar a otros. They don't teach the hard parts. No le like the enseña la fact parte directamente that dura. The hard part is how you can raise your arm. Justamente That's really hard. eso, por ejemplo, una cosa que es importante, cómo levantar el brazo, por ejemplo, eso es realmente difícil. And that's deeply rooted in the brain and the Pero ya physical está eso system. incorporado en el cerebro. What you teach is trivial things, like Uno should enseña cosas muy you triviales. turn your head this way or that Si, way, por ejemplo, vas something a like that. mover la cabeza de un lado al otro, el brazo de un lado al otro. And that's true for essentially all kinds of what's called learning. Entonces, eso es así para todo tipo de aprendizajes. Almost nothing can be acquired Nada. unless it's already built in. Nada puede ser adquirido si no ha sido incorporado primeramente dentro del organismo humano. So learning language or swimming or anything else, Aprender a nadar o cualquier otro tipo de cosas, o aprender un lenguaje, it turns out to be very much like physical growth, justamente parece ser como un crecimiento posible. like whether an organism becomes a human or a bird or a Ya cat. sea que el organismo se convierte en un humano, en un perro, en un pájaro o en un gato. Depends only to a very limited extent on the nutrition of the embryo. Justamente depende muy poco de la nutrición que recibe el embrión. Overwhelmingly, it's determined by fixed genetic endowment. Justamente esto está fijado, en cierta forma, por la dote genética que ya tenemos. You can't change the nutrition that gets to the embryo to turn a human embryo into a bird, let's say. Por ejemplo, ustedes no pueden cambiar ningún tipo de nutrición y transformar un embrión humano en un pájaro, por ejemplo. These things are all biological truisms, Estas son pruebas biológicas. and they hold for cognitive capacities Y as eso también well. implica nuestra capacidad cognitiva también. This, incidentally, what I'm saying is contrary to prevailing doctrine overwhelmingly. Justamente todo lo que estoy diciendo a veces está contrario a lo que está hoy, en cierta forma, en boga. In the studies of cognition, thought, learning, and so on, En los estudios de we're still cognición, in the Middle Ages. En los estudios de cognición, de pensamiento y de aprendizaje todavía estamos en la Edad Media. The beliefs that are very widely held Las creencias que se sostienen hoy en día are as irrational as the beliefs that Galileo and others tried to combat in the son tan 17th irracionales como century. las ideas que Galileo y sus compatriotas trataron de combatir en la Edad Media. So there's a long way to go to bring the sciences of the mind into the modern world. Justamente falta mucho todavía para poder llevar a la ciencia moderna a un mundo moderno. And by modern, I mean the last 500 years. Yo, y por moderno hablo algo menos de los 500 últimos años. And that's true of language in particular. Y esto es importante para el lenguaje también. So what I'm describing about language is, I should make clear, is by no means a consensus.
Y lo que yo estoy describiendo acerca del lenguaje de ninguna forma es un consenso. In fact, in the psychological cognitive sciences and linguistics, it's considered somewhere between heresy and scandal. Justamente entre el lenguaje, entre los psicolingüísticas y en algunas lingüísticas esto es una especie de escándalo. The kind of thing that Giordano Bruno was burned at the stake for trying to say hundreds of years ago. Sí, algo así como que, bueno, esto es algo así que está en candelero hace más de 100 años. Fortunately, we're more civilized now, so you don't get Ahora burned somos at the mucho stake. más civilizados y entonces a mí no me colgarían en la hoguera, por ejemplo. But nevertheless, I think if you think through the logic of the situation, even without knowing a lot of details, you can see pretty strong reasons why something like this ought to turn out to be true. Justamente, aún así, que yo les diera muchas razones para que ustedes creyeran lo que yo estoy diciendo, hay muchos indicios que nos dicen que esto es verdad. Let's look at it from a different point of view. Veamos otros distintos puntos de vista. The question of how language evolved in human history. Por ejemplo, ¿cómo evolucionó el lenguaje en la historia humana? And those of you who are familiar with the field know that in the past 20 years, there's been a huge explosion of literature about evolution of language. Justamente aquellos que están familiarizados con el tema sabrán que en los últimos 20 años hubo una gran cantidad de literatura que habla sobre la evolución del lenguaje. Now, that's a very curious phenomenon from Y a eso es un fenómeno, sociological point of view. es un fenómeno muy curioso, ¿no? Desde el punto de vista sociológico. One reason why it's a curious phenomenon is that the topic doesn't exist. Uno de los temas es importante y curioso es que este tema no existe. The languages change, but they don't evolve. Justamente, el lenguaje cambia, pero no ha evolucionado. The change from Indo-European to English or Spanish Por is ejemplo, not evolution. No se puede hablar de evolución en un cambio entre el lenguaje indoeuropeo a inglés o español. Evolution means change in the genome, genetic Justamente, structure. justamente la evolución habla sobre genética, de la estructura genética. And there's overwhelming evidence that there has been no evolution, zero evolution in human language capacity for at least 50 or 60,000 years. Y hay una gran cantidad de evidencia comprobable de que no ha habido ningún tipo de evolución en el sistema del lenguaje más o menos en 60.000 o 70.000 años. The reason for that is roughly 50 or 60,000 years ago, our ancestors, small groups of them, began leaving East Africa and spreading throughout the world. Entonces, una de las cosas que sabemos es que hace 60.000 o 70.000 años, nuestros ancestros, los humanos modernos, comenzaron a dejar África y empezaron a trasladarse a distintas partes del mundo. Very quickly, they reached most of the world. Ellos llegaron a todo el mundo. So, say, in Papua New Guinea, humans reached New Guinea maybe 40,000 years ago. Por ejemplo, hay humanos que han llegado a Nueva Guinea en 40.000 años. If you take an infant from a tribe in New Guinea, which has had no contact with other humans for 40,000 years, and bring it to Buenos Aires as an infant, it'll speak exactly the same way as children raised Si ustedes here. tuvieran, por ejemplo, a un niño de Nueva Guinea que no ha tenido ningún tipo de contacto con ningún humano y lo traen a Buenos Aires y lo exponen a Buenos Aires, desarrollaría el lenguaje de la misma manera. And the same is true the other way Y around. también podría pasar justamente de la misma forma. And that's true for every pair of humans that we know about. Entonces podemos hablar de cualquier pareja humana que queramos decirlo. And it's also true of other mental cognitive Y capacities. también eso es verdad para cualquier otra actitud mental o capacidades mentales. So that infant from a Papua New Guinea tribe could become a quantum physicist, let's Por say. ejemplo, que un niño de una tribu de Nueva Guinea puede convertirse en un físico, por ejemplo. And an infant from here could learn the intricate, complex ways of living in the difficult circumstances of a Papua New Guinea tribe. Justamente también un niño de acá podría, trasladado a Nueva Guinea, podría ver y aprender las formas difíciles y complejas que significa vivir en esos lugares. What that tells us is that human linguistic and other cognitive capacities are uniform. Entonces esto nos muestra que las capacidades cognitivas y lingüísticas son uniformes en todos los humanos.
I mean, if there are any differences, they're so slight that they're almost impossible to detect by current means. Justamente, y las diferencias son tan sutiles que es muy difícil detectarlas con medios simples. The differences among humans are kind of like the differences among languages, very Justamente las superficial. diferencias entre los humanos son como las diferencias en el lenguaje, superficiales. So the differences in hair color, Bueno, hay diferencias de color del cabello, por ejemplo. facial hair, Bueno, and other si hay things, which, cabello facial o no, el vello facial, pero no hay otras diferencias. but it's all extremely superficial from a Pero son cosas biological point solamente of view. fenómenos superficiales. All right, so the one fact that we know about language is that they haven't evolved. Una de las cosas que realmente sabemos del lenguaje es que no ha evolucionado. So there can't be any field of evolution of language. Entonces no podemos hablar de una evolución del lenguaje. But nevertheless, there's a huge literature about it, Pero como hay gran cantidad de literatura sobre el tema, which I said tells you something about the sociology of intellectuals. y justamente, bueno, eso le da tema para hablar a los sociólogos y demás. Actually, there is a question about evolution of the capacity for language. Pero sí podemos hablar de una evolución de la capacidad para el lenguaje. So this genetic structure that enables an infant to acquire a language almost Justamente instantaneously esta estructura genética que permite que el niño adquiera su lenguaje de forma instantánea casi, and that is shared among humans, y que está compartido esto por los humanos. that did evolve. Eso sí evolucionó. So, for example, chimpanzees don't have it. Justamente el chimpancé no lo posee. Our human ancestors, hominid ancestors, didn't have it. Pero justamente algunos ancestros humanos tampoco lo tenían, por ejemplo. So at some point it evolved. That's a En fact. algún momento eso evolucionó. Well, when did it evolve? Pero ¿cuándo evolucionó? Actually, there's a little bit of information about that. Y hay Not poca much, información but sobre el some. tema. Hay muy poca, algo. It turns out that roughly 100,000 years ago, A unos 100.000 años somewhere atrás, like that, en algún punto en ese momento. in the archaeological record, which is all we have, Según los there's- registros arqueológicos, there's evidence of a sudden burst of creative activity. justamente hubo una explosión que de golpe creó esta actividad. There's the beginnings of complex symbolic representation. Hay hay un comienzo de esta representación compleja. Some of it is pretty spectacular. So, for example, when Picasso saw the paintings in the Lascaux caves, he was so, which is 40,000 years ago, he was so amazed. He said nothing has been learned in the arts since then. Justamente los arqueólogos cuando comenzaron a ver las pinturas, ¿no? Así rupestres en las cuevas de Glasgow que tienen 40.000 años, dice, no hay nada nuevo en el arte. ¿Sorry? Personally, Sí, okay. I was lucky enough to get into the Ah, caves. sorry. Sorry? What was the name of the cave? Lascaux. Glasgow. Sí. Okay. And, bueno, cuando entró a la cueva y pudo ver justamente, y tuvo la suerte de poder ingresar, ya, Lascaux, las cuevas de Lascaux, y cuando pudo ingresar a ver las pinturas, dijo, nada nuevo pudo haberse creado en el arte luego de ver eso. Y eso ya tenía 40.000 años. You can see reproductions of them now, and they are spectacular. Y seguramente uno puede ver reproducciones de ese tipo de cuadros. I was personally lucky enough to get in before the caves were sealed. Now they're sealed, you can't go in. Justamente yo tuve la suerte de poder ingresar. Ahora ya están selladas, ya nadie puede ingresar. And it is just astonishing. Y realmente fue Well, alucinante. that's 40,000 years, but Pero eso tenía 40 años, If eso you fue hace go 40 back- años atrás. few tens of thousand years before that, Pero si ustedes van you 10.000 años start- atrás, you start seeing the beginnings of symbolic representation. justamente 10.000 años atrás pueden verse algunos comienzos de representaciones simbólicas. Notice that these are extremely brief periods of evolutionary time. Pero son periodos muy, muy estrechos en la era de evolución. Perdón. I mean, in evolutionary time, this is like the blink of an eye. Y en tiempos realmente de evolución, esto es simplemente como haber cerrado mínimamente un ojo. So roughly at that period, maybe 75,000 years ago, you begin to get symbolic representation, evidence for quite complex social structures,
you can see from the archaeological remains, you get a representation of astronomical events. So marks on sticks which indicate phases of the moon, we now know, and things like that. Una de las cosas que dice, bueno, esto ustedes pueden ver cómo los restos arqueológicos nos muestran que se pueden ver ciertas representaciones de eventos astronómicos, de distintas representaciones simbólicas de aquello que estaban viendo nuestros ancestros. So there is evidence at the time that something different happened. Pero hay una evidencia de que algo distinto pasó en ese momento. There were many different precursors of humans, what are called homonyms. Sí, Many of them. hay muchas evidencias de que algunas cosas había antes comunes a todos los humanos, homínidos en cierta But forma. in one particular tribe, Pero- something happened. Pero en una tribu muy particular algo pasó. These are incidentally pretty small groups. Y There es- weren't many proto-humans around. Justamente eso era en un grupo muy pequeño, no había muchos humanos en ese momento. There were many different species, but very few of any of them. Justamente había muchas especies distintas, pero muy pocas podían tener esta actividad. But this happened with what happened to be our ancestors. Pero eso es lo que pasó con nuestros ancestros. That's about the only fact known about Eso es lo único que evolution of sabemos language. realmente sobre la evolución del lenguaje. Now, this entire literature of so-called evolution of language Entonces, toda esta rests on two facts. Justamente todo esto que la literatura sobre evolución del lenguaje yace sobre dos hechos puntuales. One fact, which is pretty well established, is that there has been no evolution of language Uno de los since hechos es humans que- left Africa. Justamente no hay ningún tipo de evolución del lenguaje desde que el humano salió de África. The other fact, which is reasonably well established, is that very shortly before that, there was no language at all. Y justamente otro hecho es que muy poco antes no había ningún tipo de lenguaje. So that leads us to expect that something extremely simple happened. Y eso nos lleva a pensar que algo muy simple pasó. Something happened that yielded this capacity, the basic property of human language, the ability for a finite system to yield an infinite number of structured expressions which have meaning. Justamente algo sucedió que hizo posible que se creara un sistema de medios finitos para poder desarrollar y producir expresiones infinitas, con significados complejos. Well, that reasoning runs parallel to the logic of the investigation Y justamente esta es la paradoja real de esta lógica de la investigación, of the structure and acquisition de la and estructura use of y human language. la adquisición del lenguaje humano. So it all kind of converges to a picture that says that there must be a common, probably universal, core of human language Y justamente todo esto nos lleva a pensar y converge en la idea de que tiene que existir un nodo natural único del lenguaje, which is universal, extremely simple que es in muy its simple, basic elementary components con elementos básicos muy elementales, and yields the rich pero capacity of que language da como resultado la capacidad tan rica que tiene el lenguaje, by virtue of the way natural laws operate. por la virtud de cómo operan las leyes naturales. Perdón. And then there is a secondary process, Y hay un proceso secundario peripheral to language, que es periférico al lenguaje, by which this internal system is translated to the sensory motor system. justamente que nuestro sistema interno se traduce a través del sistema sensorio-motor. And remember, the sensory motor system, like the articulatory system, had been around for hundreds of thousands of years. Y justamente tienen que recordar que el sistema sensorio-motor, así como el sistema auditivo, ha estado presente por millones de años, por miles de años. perdón. So this Cientos de años. internal system, which could be quite elegant, it could be something like a snowflake. A snowflake, if you look at it, looks extremely intricate and complex.
And for a long time, it was not understood how snowflakes could be so complex. Y justamente esto debería ser algo tan elemental como si fuera, por ejemplo, un copo de nieve. El rasgo que tiene la nieve es algo extremadamente complejo y durante muchos años nadie pudo entender por qué era una cosa tan compleja. That was a puzzle that bothered the early modern scientists like Kepler, for example. Eso tal vez le hubiera preocupado a los científicos modernos. And only in the past few years, Pero solamente en los últimos años it's been shown how simple physical laws permit certain kinds of snowflakes with all of their intricacy, Justamente, but not others. hace muy pocos años que empezaron a estudiarse cómo hay algunas leyes de la física extremadamente simples que permiten la creación de algo tan complejo como es un copo de nieve. That's probably a model for everything else in the physical world, including language. Y justamente esto que modela al mundo físico también puede ser aplicado al mundo del lenguaje. Somewhere deeply rooted in the nature of natural law Y justamente esto que está muy enraizado en lo que es la naturaleza de las leyes físicas y de leyes our naturales unique mental capacities. y nuestras capacidades únicas. There's something that determines that language is like a snowflake. Entonces hay algo que nos dice que el lenguaje es como un copo de nieve. Then comes a secondary process Y comienza entonces un proceso of secundario. taking this internal snowflake Entonces empecemos a hablar de este copo de nieve interno que tenemos, and allowing it to come out the mouth que le permitimos que salga a través de nuestra boca or to be produced in sign. y que puede producirse en cierta forma en la ciencia. And that's a pretty complicated business. Y ahí sí, estamos en un tema bastante complicado. So that's the domain in which you find that languages vary, can be modified, they changed over time. Y entonces usted se puede ver entonces cómo el lenguaje puede modificarse y cambiar a través del tiempo. They're hard to acquire, like if I try to acquire Hay cosas Portuguese. que adquirir, hay cosas que pueden ser aprendidas, But the snowflake is where all the work is being done. pero en el copo de nieve ahí está todo el trabajo ya se fue hecho. And that's probably universal. Y eso es universal. Let me say again that this is very far from a consensus. Y debo volver a insistir que esto está muy lejos de lo que se sabe, de lo que se consensúa como verdadero. If you took a poll among linguists or psychologists or philosophers, Y si ustedes empiezan, entonces they bueno, tell you this is insane. You know? justamente no todos piensan lo mismo, filósofos, lingüistas, psicólogos. The assumption remains that everything is acquired Sí, by todavía- training, by experience, by conditioning, and so on. Si el supuesto todavía que continúa es que todo se adquiere por capacitación o entrenamiento, por condicionamiento, por aprendizaje. I think the evidence is overwhelmingly against that. Pero yo lo que pienso es que la evidencia que existe es totalmente contraria a esta idea. And there is, by now, I haven't discussed it, considerable progress in coming close to what this snowflake might look like. Y justamente esto es, y siento que estamos cada vez acercándonos más a esta idea de cómo debiera mostrarse un copo de nieve. So the challenge for the future, in my view at least, is to show that the general assumptions about these things are totally wrong. Y justamente mi desafío del futuro es que todos estos supuestos que están circulando y generales están totalmente equivocados, And have to be abandoned, que tienen que ser abandonados, just the way medieval science was abandoned, así como también abandonamos la ciencia de la Edad Media, and to try to show that what I just outlined is close to accurate, as it should be. y que yo quiero mostrarles que todo esto, aquello que ya les describí y que les expliqué, es tan preciso como es. Again, what ought to turn out to be true is that about 75,000 years ago, some very small genetic change took place which yielded this internal snowflake. Y justamente lo que les quiero mostrar es que hace unos 75.000 años aproximadamente hubo un pequeñísimo cambio genético que dio como resultado este copo de nieve interno que tenemos An unlimited capacity to think, y esta capacidad ilimitada para poder pensar. to have expressions in your mind Toda la cantidad de expresiones que tienen ustedes en la mente, which create and express thoughts.
que son posiblemente que son creativas, expresiones creativas y la forma que ustedes pueden expresar sus propios pensamientos. And everything else is superficial, Todo lo demás es superficial, as superficial as skin color or hair length, and things tan, like that. tan superficial como el color de su cabello o el largo de su cabello. And then after that, there remain some total mysteries. Todo lo Total mysteries. Justamente todo lo demás son misterios, misterios totales. What is the puppeteer doing? ¿Qué es lo que está haciendo esto? How do we answer Descartes' question? ¿Cómo contestamos las preguntas de Descartes? How can we account for the fact that we're all able to speak appropriately to situations, but not caused by situations? Justamente Crucial cómo distinction. la distinción acá crucial sería por qué todos somos capaces de hablar en las situaciones apropiadas sin tener el estímulo apropiado a veces. And not just to speak, but to think. No solamente podemos hablar, sino también podemos pensar. After all, if you introspect, you'll quickly discover that almost all of your use of language, 99% of it, is internal. Y justamente si ustedes en retrospectiva y se ponen y reflexionan sobre ustedes mismos, verán que casi el 90% de su lenguaje es interno, se produce internamente. It takes an incredible act of will to prevent yourself from talking to yourself. Hay que tener una fuerza de voluntad muy grande para que ustedes no se hablen a ustedes mismos. And a further heresy, which I think is probably true and is considered even more heretical, is that most of your thinking is not accessible to consciousness. Y una de las cosas, de las paradojas más importantes, y yo quiero decirles, es que mucho de su pensamiento no se accede conscientemente, That includes your use of language. que también incluye el uso del lenguaje. So if you stop to introspect about what we call talking to yourself, Entonces, si pensamos en retrospectiva, hablar a mí mismo, I think what you discover is that the things we express to ourselves arise instantaneously. que todas aquellas cosas que nos decimos a nosotros mismos y nos expresamos a nosotros mismos aparecen instantáneamente. I mean, all of a sudden, much faster than it's possible to Con mucha mayor rapidez make the motor system work. Sí, You get como- a complete, complex sentence in your head. Justamente es mucho más rápido que lo que nosotros podemos hacer que nuestro sistema motor empiece a funcionar. Las expresiones que nosotros tenemos en nuestra mente son mucho más complejas. Which is expressing something that's churning around in your head beyond the Justamente level of nosotros consciousness. expresamos cosas que están dando vuelta a nuestra mente aún a través de nuestra conciencia. Things like this are now beginning to be understood for other aspects of activity. Estas cosas comienzan a ser comprendidas por otros aspectos de la actividad. So, for example, it's now known that if I consciously decide to pick up this cup, very briefly before I consciously decide it, my motor system is already planning how to pick it up. Una de las cosas, por ejemplo, es que si ya se sabe que si cuando yo decido voluntariamente levantar mi copa, ya mi sistema motor en un ratito muy anterior ya tenía totalmente decidida la forma en que iba a hacerlo. And these are very recent discoveries about things like organization of motion. Justamente esto son descubrimientos muy, muy recientes sobre la organización del movimiento. And I think they conform to what introspection tells us about thinking. Esto justamente los puede mostrar en introspección, que es el pensamiento, por ejemplo. That it's almost all going on before we're even conscious of it. Justamente todo ya está sucediendo antes de que lo hagamos verbalmente en forma consciente. Well, all of these are big problems to be investigated, which means that there's a lot of exciting work to do ahead. Bueno, todo esto está siendo investigado, así que por lo menos hay muchísimo trabajo adelante para llevar. Okay.